Listos. Bueno, tengan muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este conversatorio y también buenas tardes a las personas que nos acompañan a través de Facebook. Se van a conectar o se están conectando o se van a conectar posteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un conversatorio organizado por el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, eh, perteneciente a la Universidad Nacional en Costa Rica. Y esta tarde conversaremos sobre las transformaciones en el rol de las iglesias durante el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, que todavía está vigente, ¿verdad? Para analizar esta relación entre el Estado, las políticas del régimen y las iglesias, así como los espacios de libertad y de represión que se han desarrollado. Hemos preparado una serie de preguntas, de interrogantes, para conversar con nuestras personas invitadas esta tarde y luego pasar a responder algunas preguntas y comentarios del público que nos acompaña a través del Facebook del Observatorio de lo Religioso. Entonces, para esta tarde contamos con tres personas invitadas, ¿verdad?, a conversar sobre este tema. Eh, la primera es Teresa Flores Chiscul, es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Perú. Realizó una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un diplomado en Estudios Religiosos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido pasante en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Mendoza, Argentina, e investigadora junior en la División de Género y Familia en el Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas en Querétaro, México. Se desempeña actualmente como directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Ha sido responsable de los últimos reportes sobre libertad religiosa en el subcontinente realizados en el 2023 y 2024. Entonces, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña como panelista el abogado Carlos Bonilla Bendaño, quien también, aparte de ser abogado, es teólogo, poeta y pastor en la Iglesia Luterana de Costa Rica. El licenciado Bonilla tiene una amplia trayectoria en el ámbito eclesial, en movimientos sociales y en la función pública. Fue asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Costa Rica, así como director jurídico y asesor legal de la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC. También fungió como ministro consejero de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua en el periodo 2016-2018 y actualmente es presidente de la Iglesia Luterana de Costa Rica. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y participar en este espacio de diálogo, de conversación y sobre todo de análisis sobre esta temática de relación entre Estado e iglesias. Y también contamos con la participación de la doctora Laura Fuentes Belgrey, socióloga y comunicadora, quien se desempeña como docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y como investigadora y docente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde también es corresponsable de la coordinación del Observatorio de lo Religioso, directora de la revista CIBU, Revista en Teología y Estudios Socioreligiosos, además de otros proyectos de investigación sobre religión y sociedad. Entonces, aparte de ser también encargada del observatorio, pues también esta tarde participa como panelista en este encuentro. Gracias, Laura, también por participar en este rol de análisis y discusión sobre estas temáticas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos. Y también agradecemos, como decimos, a las personas que nos puedan estar acompañando en Facebook o que posteriormente nos van a ver. Como comentamos,
el tema que tenemos hoy es analizar esta relación entre Estado e Iglesia, ¿verdad? Y los espacios de libertad religiosa y su vinculación y ajustes y acomodos de participación de las iglesias en general, de los grupos religiosos en el contexto nicaragüense, sobre todo en el último periodo 2018 al actual. Pero para eso, pues, nos acercamos también a entender un poco el contexto bueno, de lo que ha sido el desarrollo, la transición política de Nicaragua. Entonces, en primera instancia, podemos contextualizar el escenario de análisis, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, queremos contar con eh, el aporte de Carlos Bonilla, a quien le preguntamos que según desde su experiencia de vida y trabajo, qué tipo de relación observa que se desarrolla entre la teología de la liberación, las iglesias protestantes, Monseñor Obando y Bravo, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional antes de la Revolución de 1979, y qué factores cambian significativamente durante la década de los años 80. Entonces, Carlos, un poco a partir de tu experiencia y conocimientos y también la participación en las iglesias, quisiéramos contar con tu valiosa, eh, valiosos aportes sobre esta pregunta. Bien, gracias, Juan Manuel. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro. Perdón, pero no sé qué pasa. Ya estás habilitado. Ahí creo que va. Ok. Listo, estamos viendo. Bien, este es un cuadro que ilustra la iglesia de Nuestra Señora de Solentiname, la comunidad fundada por Ernesto Cardenal en 1966. Un muy breve eh, eh, cuadro sintético de antecedentes de la teología de la liberación, un poco para ubicar el contexto eh, histórico e internacional. Eh, la Universidad de Lovaina, el movimiento de curas obreros, Camilo Torres, sacerdote colombiano asesinado como guerrillero en el 66. Em, tenemos también perdón, dos eventos fundamentales que son el Concilio Vaticano II del 62 al 65 y la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, donde ya ahí claramente se habla de la opción por los pobres y algunas otras reflexiones teológicas y propuestas que vinculan más claramente el Episcopado Latinoamericano con la teología de la liberación. Arriba puse, porque es importante mencionar a algunos pastores y teólogos protestantes, Rubén Alves, Julio Santana, Miguel Bonino, este es un instituto que generó una revista, Cristianismo y Sociedad, donde ya establecía las bases de lo que posteriormente se llamó la teología de la liberación. Aquí podemos ver el contexto en Nicaragua en esta línea del tiempo. Eh, del 62 hasta el 70 realmente está la dictadura somocista en su apogeo. Hay una posición de la Iglesia Católica totalmente de complicidad y de em,
apertura y de no denuncia de las maldades que estaba haciendo el somocismo. Sin embargo, hay una ruptura de parte, digamos, de la iglesia de base en el 66, cuando Ernesto Cardenal funda la comunidad de Nuestra Señora de Solentiname. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. En el 69 también hay un evento importante que es el encuentro pastoral para estudiar los fundamentos eclesiológicos del Concilio Vaticano II, donde participan sacerdotes como Francisco Mejía, Uriel Molina, Víctor Parrales y Osvaldo Montoya. En el 70 hay varias actividades importantes. Hay un hecho que tiene que ver con la lucha armada, y es que la Guardia Nacional descubre una casa de seguridad en Managua, captura y tortura al padre Francisco Mejía, que había participado en el encuentro. Eh, y bueno, la reacción de la Iglesia Católica de Managua, de la arquidiócesis, donde ya había asumido Monseñor Obando y Bravo, fue de un silencio total. En cambio, las diócesis, obispo y clero de Matagalpa y de León sí reaccionaron muy fuertemente contra la dictadura. También en el 70 se establecen las primeras comunidades eclesiales en barrios urbanos: San Antonio, El Riguero, San Pablo Apóstol. El Riguero pasó a ser tal vez la más famosa de estos experimentos de comunidades eclesiales, bajo la conducción del padre Uriel Molina, franciscano. En abril, Miguel Obando y Bravo toma posesión como arzobispo de Managua, y en agosto eh, eh, sucede la toma de la Catedral de Managua por un grupo de estudiantes de la UCA, y acompañados también por sacerdotes y profesores. En el 75, eh, también algo que tiene una relación directa con la teología de la liberación es la publicación de las experiencias que la comunidad de Solentiname y el padre Cardenal habían realizado desde el 66. Es decir, estaban recogiendo 9 años de, de, perdón, 11 años de reflexión, y publicando el Evangelio en Solentiname, una lectura política de la Biblia desde la realidad nicaragüense. 2 años después, la comunidad de Solentiname, muchos de los jóvenes de esa comunidad, se integran al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Acá tenemos una portada de la Misa Campesina, donde también se evidencia cómo un poco el espíritu de esas comunidades eclesiales de base. Y esto es un hecho posterior, el padre cardenal regañado por el Papa Juan Pablo II. En el 77, la comunidad ecuménica de Solentiname se integra al Frente Sandinista y desaparece como proyecto comunitario de fe. Y en el 79, el Estado Revolucionario se nutre con un número significativo de cuadros formados originalmente en los movimientos cristianos populares, por ejemplo, Ernesto y Fernando Cardenal, Joaquín Cuadra Lacayo, que luego fue el ministro de Defensa, Luis Carrión, que fue uno de los 9 comandantes, Álvaro Baltadano y Salvador Mayor Casa, también viceministros y parte del Estado sandinista en su primera etapa. eh, un poco para ilustrar cómo desde de esas comunidades de base nutridas por la teoría de la liberación salieron cuadros, digamos, importantes que nutrieron a la revolución y que nutrieron también eh, a la iglesia en su esfuerzo por una mayor fidelidad al evangelio. Monseñor Miguel Obando y Bravo, bueno, es interesante la historia de Monseñor. Como les digo, al inicio de su mandato, es parte, digamos, de la jerarquía cómplice con la dictadura. Sin embargo, ya en 1974 se niega a asistir a la firma del Pacto Somos Agüero,
participa en un comité a favor de los presos políticos y aboga por una solución reformista y de no violencia. Esto es importante porque esta posición de él la reitera en tres cartas pastorales que hay entre el 71 y el 74 que tienen que ver con la relación con fe, iglesia y acción cristiana en el orden político. Eh, y luego, también que un hecho muy significativo es que el 22 de agosto del 78, él es el mediador, junto con otros dos obispos, en la Operación Chanchera. Eh, Esto fue una toma que hizo un comando del Frente Sandinista del Congreso nicaragüense. Ya antes él había participado acá está, en diciembre del 74, en la toma de la casa de Chema Castillo, donde también él es mediador y garante, e incluso se gana la misma versión de la dictadura que le pone el apodo de Comandante Miguel, como diciendo a usted de esos subversivos. Entre el 75 y el 77, principalmente después de la ocupación de la casa de Chema Castillo, que fue exitosa, o sea, ahí pues, el comando sandinista logró salir hacia Cuba y a otros países, eh, eh, también gracias a la intervención de la Iglesia Católica. Pero entonces el somocismo incrementa la represión, hay estado de sitio, ley marcial, censura de prensa. Esto generó un movimiento nacionalista, popular y revolucionario nutrido con la presencia cristiana militante que asentaba su praxis de fe en la opción por los pobres. Esto obviamente empataba con la utopía digamos que, sobre la cual se asentaba la narrativa del Frente Sandinista y que logró aglutinar todas las fuerzas y le permitió al Frente convertirse en la vanguardia del proceso revolucionario. Entre el 78 y el 79 se da la insurrección popular sandinista. Acá citamos al sacerdote Gaspar García Laviana, digamos que obviamente eh, provenía de estos sectores vinculados con la teología de la liberación. Y encontramos acá una gran cantidad de parroquias, cultos evangélicos y catequesis clandestinas en iglesias evangélicas y católicas, en donde bajo la cobertura de un estudio bíblico, también se entrenaba gente para la insurrección, se daba eh, catequesis política, por decirlo así. Y finalmente tenemos en julio del 79 el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. ¿Qué pasaba con los protestantes en esos periodos? Bueno, el CEPAD, Centro Evangélico para la Ayuda al Desarrollo, surge, bueno, había surgido antes, pero se consolida y se hace pública su actividad, principalmente a raíz del terremoto de 1972. El CEPAD entonces aglutina iglesias y denominaciones evangélicas de Nicaragua en este periodo, y eso genera un nuevo liderazgo de jóvenes intelectuales evangélicos con posibilidades de controlar fondos internacionales provenientes del mundo de sus iglesias. Se realizan seminarios, jornadas de reflexión, análisis de la realidad, y esto se refleja en dos acciones. Uno, un apoyo a algunas reivindicaciones sociales y demandas democráticas. Y dos, aparecen críticas moderadas al somocismo. Eh, es interesante ver que aunque la teología de la liberación, incluso algunos consideran que su génesis es más protestante que católica, sin embargo, en esta praxis nicaragüense, eh, la palabra fue mucho más moderado el protestantismo que los sectores católicos.
Protestantismo después del triunfo. El CEPAD en el 79 apoya activamente la revolución, canaliza fondos para la campaña de alfabetización y aquí es importante, digamos, mencionar algunos organismos protestantes externos a Nicaragua, pero que sí tuvieron una participación muy activa y fundamental en algunas de las actividades y eventos que generó la revolución en sus primeros años. Sobre todo esta campaña de alfabetización donde CELADEC, la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, tuvo una presencia fuerte acá, digamos, con personas evangélicas conocidas, notables como el pastor Carlos Tamés y el apoyo de teólogos y líderes cristianos de la calidad del doctor Juan Stam, muy conocido por muchos aquí. En el 82 lo que sucede es que la Iglesia Católica comienza a criticar más abiertamente al proceso revolucionario. Entonces, el sandinismo abre puertas a líderes evangélicos, les da accesos a medios de comunicación del Estado, de tal manera que para algunas personas del mundo evangélico, 1982 fue uno de los años más fecundos para el protestantismo nicaragüense. El involucramiento del protestantismo también se ve reflejado ahora sí, ya en plena revolución y con una opción más clara, en el 85, cuando en la costa atlántica, convocada por la Comisión Evangélica de Promoción de la Responsabilidad Social, CEPRES, se realiza la primera asamblea de evangélicos integrados a organismos revolucionarios. Protestantismo después del triunfo, 80-83. Hay tensiones entre algunos liderazgos protestantes y los comités de defensa sandinistas. Se les acusa de que están generando militancia política en los evangélicos, eh, eh, que la campaña de alfabetización es pura ideología, se niegan a ir a los cortes de algodón, hay oposición a participar en las milicias sandinistas. Y en este proceso también el CEPAD actúa como mediador y logra que se reconozca, y aquí abro comillas, el papel positivo que desempeñan las iglesias evangélicas en el proceso de reconstrucción nacional. Palabras de Daniel Ortega. En 1983, la Contra asesina a Noel Vargas. Esto era importante citarlo porque Noel era un pastor evangélico que había estudiado en la Universidad Bíblica Latinoamericana y que su tesina de bachillerato se llamaba Hacia una Cristología Evangélica desde el acontecer del pueblo. O sea, ya el mismo título lo define como una tesina desde un enfoque de la teología de la liberación. En el 83 y 84, la visita del Papa y el nombramiento de Obando y Bravo como cardenal tensiona más la relación iglesia y Estado. Y acá, entonces, el gobierno abre de nuevo las puertas al liderazgo evangélico, el cual logra ubicarse mejor en el campo político y en el espacio religioso nicaragüense, eh, ante esa pugna, digamos, que hay entre Iglesia Católica y Estado. El Estado genera con este liderazgo una relación de clientelismo y extiende así su dominio sobre la sociedad civil. Eh, con esto, digamos, yo estaría cubriendo esas relaciones entre teología de la liberación, eh, protestantismo y Monseñor Miguel Obando y Bravo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No, muy interesante esta contextualización, ¿verdad? Porque nos pone en escena cómo desde antes de la revolución ya venía en juego toda esta relación de iglesias, tanto católica como evangélica, ¿verdad? En sus distintos posicionamientos, tanto oficiales como populares, y la política, ¿verdad? De la revolución, del Frente Sandinista y por lo tanto las relaciones ya más institucionalizadas con el Estado. Y en ese contexto, ¿verdad?
que yo creo que la perspectiva que nos ha presentado Carlos, creo que puedes dejar de compartir. Yo todavía estoy viendo Claro. la presentación. En esta contextualización que nos hace Carlos, ¿verdad? Creo que nos deja algunos elementos ya sentados para continuar valorando y discutiendo y analizando esas relaciones. Y quisiera preguntarle a Laura, ¿verdad? Eh, según su conocimiento y los estudios y también las aproximaciones que ha hecho, ¿cómo cree que evoluciona esa relación entre los actores mencionados, ¿verdad? A partir de las elecciones de 1990? ¿Y cuáles son los nuevos actores y temas que entran en la escena política y se visibilizan en las elecciones del 2006? Entonces, Laura. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias también a Carlos por esa excelente contextualización que nos permite entender la complejidad de relaciones, ¿verdad?, entre iglesias y política que se ha tejido en Nicaragua a lo largo de su historia, ¿verdad? Yo creo que justamente ese contexto hay que entenderlo, hay que tenerlo presente antes de analizar la situación actual. Y retomando entonces, ¿verdad? Donde nos quedamos con Carlos, tenemos las primeras elecciones presidenciales después de la revolución en 1990. Después de pues, una década cruenta, ¿verdad? De enfrentamientos entre los llamados contras y los sandinistas, ¿verdad? Se llega a esta elección entre los sandinistas y lo que fue la coalición de oposición Unidad Nicaragüense, que ganó con Violeta Chamorro a la cabeza. Después de esto es que se forman los partidos pentecostales en Nicaragua, que ya contaban con estructuras establecidas durante la década de 1980. La fuerza cuantitativa de los pentecostales motiva la creación de partidos políticos. Buscaban en el reconocimiento de la ética pentecostal el objetivo de influir en el desarrollo social del país. Ya en 1991 surgió el Partido Justicia Nacional y en 1992 el Partido Ecuménico para la Rehabilitación del Ofendido y el Movimiento Evangélico Popular. En 1996 se formaron los partidos Camino Cristiano Nicaragüense, Movimiento de Unidad Cristiana y Alternativa Cristiana. En las elecciones de 1996, Camino Cristiano ya obtuvo un porcentaje que le daba derecho a colocar 4 diputados en la Asamblea Nacional. De esa forma se afirmó como la tercera fuerza política en aquel momento, después del Frente Sandinista y la Alianza Liberal. La Alianza Liberal era una coalición de partidos de derecha. Estaba el liberal constitucionalista o PLC, el liberal independiente de Unidad Nacional y neoliberal. La coalición ganó esas elecciones presidenciales, como sabemos, con Arnoldo Alemán. El partido Camino Cristiano surgió de las Asambleas de Dios, al igual que Justicia Nacional. Esta iglesia pentecostal en aquel momento era la más importante en Nicaragua. Y de hecho, Camino Cristiano fue fundado por el pastor Guillermo Osorno, que era expresidente del CNPEN y de la Alianza Evangélica. El CNPEN era el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, que mantuvo una perspectiva antisandinista y antiecuménica durante toda la década de los 80. Este consejo estaba formado por pentecostales. De hecho, Estados Unidos lo había declarado defensor de la libertad religiosa, es decir, que el consejo se ubicaba del lado de Estados Unidos y del lado de los contras. Por otro lado, tenemos a la CEPAT, que ya Carlos nos hablaba sobre la CEPAT, que la CEPAT se vio estancada en el mundo evangélico, pero aumentaba sus declaraciones favorables a los sandinistas, ¿verdad? Para las elecciones de 2001, los partidos pentecostales tenían más experiencia ya, y eso benefició a Camino Cristiano, que se alió directamente ya con el Partido Liberal Constitucionalista. Esta alianza llevó a la presidencia a Enrique Bolaños, del PLC, y se prolongó hasta las elecciones presidenciales de 2006 como alianza. Por otro lado, el Movimiento de Unidad Cristiana se alió con el Frente Sandinista para las elecciones de 2001. El líder ahí era el pastor Omar Duarte, de la Iglesia de Dios Misión Pentecostal Internacional. Las alianzas que establecieron estos partidos les permitieron negociar un determinado número de diputados y así contaban con el apoyo de los partidos mayoritarios,
como usualmente se realiza, ¿no? Para la aprobación de determinadas leyes. El detalle es que estos partidos provenían de los sectores más conservadores del protestantismo. Parece que los dirigentes acordaron mantener los partidos confesionales, pero también hicieron alianzas en los años 2000, ¿verdad? Y estas alianzas beneficiaron a todos los partidos, en la medida en que los pentecostales captaban los votos de los fieles y los transmitían también a los demás partidos. Los votos se convierten en un bien intercambiable para los pastores en los ámbitos políticos, y eso contribuye a aumentar su legitimidad, así como la expansión de este tipo de iglesias. Esto se confirma con el registro de la Alianza Nicaragua Triunfa Unida. Eso fue con miras a las elecciones presidenciales del 2011. Esa alianza estaba integrada por el Frente Sandinista y los partidos minoritarios, Camino Cristiano, el Partido Alternativa por el Cambio, Resistencia Nicaragüense, Movimiento Unidad Cristiana, Movimiento Unión Demócrata Cristiana, Yátama y el Partido Liberal Nacionalista, que propusieron en aquel momento otra vez a Daniel Ortega como candidato a presidente. Ya sé que ya me adelanté al 2011, pero nada más es para que veamos la conformación de la alianza. Entre esos miembros de la alianza se encontraba Yata, que había sido un partido fundado en 1988 por los indígenas de la costa caribeña, los mismos que lucharon contra los sandinistas durante la década de 1980. Y a eso se sumaba el Partido Liberal Nacionalista, que este era el antiguo Partido Liberal del siglo XIX, que se convirtió en PLN bajo el mandato de la familia Somoza, cuya dictadura también enfrentó el sandinismo. Y entre los precursores de la alianza con el Frente desde 2001, pues sí, teníamos desde luego al Movimiento Unidad Cristiana, al Movimiento Unión Demócrata Cristiana también. Pero las paradojas no terminan ahí, ¿verdad? Esta alianza presentaba a tres partidos que nunca se habían asociado con el Frente: el Partido Alternativa por el Cambio, Camino Cristiano y Resistencia Nicaragüense. Este último, Resistencia Nicaragüense, fue un partido que fundaron los Contras en 1993. Es decir, este tablero de ajedrez tan complicado nos unía a la oposición armada al frente y financiada por Estados Unidos durante los años 80 como alianza con el frente. Bueno. Lo más llamativo de esta alianza es que el Frente agrupó a todos los sectores antagónicos, ¿verdad? Aquellos que se opusieron a los sandinistas por medios armados o cívicos. También contó con el apoyo de organizaciones como el Movimiento Conservador Tradicionalista, el Movimiento Evangélico en Convergencia y el Movimiento de Acción Católica. Cabe señalar que a partir de entonces los partidos de inspiración religiosa quedaron bajo el ala sandinista, tanto los partidos pentecostales como el demócrata cristiano, ¿verdad? Partidos que históricamente se habían alineado con la derecha. ¿Qué podría conducir a este punto de inflexión entre los pentecostales? Bueno, claramente un interés clientelista. En la época, por ejemplo, Osorno, dirigente de Camino Cristiano, decía que el gobierno sandinista había impulsado muchos programas sociales, como la construcción y donación de viviendas, después que era un aliado del Frente por todos los proyectos sociales que habían realizado, ¿verdad? Eso fue parte de una negociación liderada por los líderes pentecostales para asegurar el voto evangélico al Frente. Tras el triunfo de la revolución, la hipótesis es que el pentecostalismo pudo servir de refugio a quienes no tenían afinidad con el sandinismo, especialmente a las masas empobrecidas. Y eso podría explicar el fracaso del Frente en las elecciones de 1990. Ahora bien, con el paso de los años, la transformación del movimiento pentecostal propició su participación electoral, ¿verdad? Ya sabemos que pasaron, ¿verdad?, de la satanización de la política a la apertura a la política, justamente para erigir a Dios como el gobernante de la nación, ¿verdad? Esta es una transformación en el movimiento pentecostal en todo el mundo, ¿no? Y bueno, este hecho revirtió las coordenadas del campo político, provocando la creación de una coalición impensable en otra época, ¿no? Entre pentecostales y sandinistas. Ahora, parte de los elementos que hay que tener en cuenta ya en los años 2000 es que el gobierno de Arnoldo Alemán promulgó en el año 2000 el decreto para el Día del Niño por Nacer.
lo cual estuvo en línea con el inicio del análisis legislativo de las reformas al Código Penal, que tuvo como punto de discordia el mantenimiento o eliminación del aborto terapéutico. Esta sincronía entre estas dos cosas permitió que la Iglesia Católica organizara una marcha en agosto del 2000, donde exigió a la Asamblea Nacional la derogación del aborto terapéutico, y la manifestación estuvo encabezada en esa época por Arnoldo Alemán y el cardenal Miguel Obando y Bravo. Entonces, bueno, tenemos que se crea ya una alianza entre médicos nicaragüenses, Iglesia Católica, partidos pentecostales. Bueno, posteriormente, Monseñor Leopoldo Brenes es nombrado arzobispo en el año 2005 y apoya la alianza con las iglesias evangélicas en torno a la defensa de la vida, ¿verdad? Un año después comienza la campaña presidencial de 2006, en la que Edmundo Jarquín, que era candidato presidencial del Partido Movimiento Renovador Sandinista, ¿verdad? Que buscaba justamente retomar las raíces del sandinismo, eh, él opina favorablemente hacia el aborto terapéutico. Y esto provoca una discusión con el secretario de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Que decía que el candidato apoyaba la cultura de la muerte, y justamente fue ya muy tarde, luego cuando Jarquín se dijo que no, que su compromiso era por la vida, porque ya las iglesias decidieron jugar sus cartas en la lucha electoral utilizando esta bandera. Entonces, ¿qué pasó? El cardenal Miguel Obando y Bravo, que es más o menos como un transformer en la historia nicaragüense, instó a la ciudadanía a no votar por candidatos que apoyaran el aborto terapéutico. En consecuencia, todos los candidatos se declararon públicamente a favor de la vida. Daniel Ortega, candidato del Frente, organizó reuniones con el cardenal, los líderes de las iglesias evangélicas, para asegurarle que compartía esta posición y para dar línea de partido a los diputados sandinistas. La Iglesia Católica y las evangélicas convocan a una marcha nacional contra el aborto terapéutico el 6 de octubre del año 2006. Y el objetivo era pedir a los diputados que no incluyeran el aborto terapéutico en el nuevo Código Penal. Ya los diputados habían dicho que iban a estudiar las reformas después de las elecciones. Pero la manifestación, bueno, que se desarrolló con la participación de iglesias, candidatos presidenciales y miles de personas, al final consiguió efectivamente la eliminación del aborto terapéutico. Se entregó un documento con las firmas de todas las personas que estaban en contra del acceso al aborto terapéutico, junto con un proyecto, ¿no? Donde se solicitaba la derogación de la excepción penal, ¿verdad? Y la sanción de lesiones causadas al no nacido. 10 días después, el presidente Enrique Bolaños envió a la Asamblea Nacional una reforma al Código Penal es idéntica a la misma que habían presentado las iglesias. Y así, 9 días antes de las elecciones, se debatieron las reformas y se derogó el aborto terapéutico, 169 años después de estar vigente, con 52 votos de los diputados, sin abstenciones ni votos en contra de la ley. Cualquier interrupción del embarazo, entonces, incluso para salvar la vida de la mujer, quedó penada, con pena de prisión, ¿verdad? Este nuevo Código Penal también aprobó la sanción de lesiones al feto, ¿verdad? Daniel Ortega fue elegido pocos días después, entonces, para su mandato presidencial, con el voto de los cristianos y las felicitaciones del cardenal Obando y Bravo, que, como justamente exponía Carlos, ha jugado un papel sustancial en la política nicaragüense desde 1970, aunque sus posiciones han sido contradictorias a lo largo de los años, ¿verdad? Fue aliado del Frente, luchó contra la dictadura de Somoza desde el púlpito, luego se convierte en el principal opositor de Ortega y del Frente. Tras el fracaso del Frente en las elecciones de 1990, apoya a la nueva clase política que llega al poder. Unos años más tarde, Obando y Bravo se convierte en asesor personal de Ortega, cuando Ortega se convierte al catolicismo y es hasta casado
por el cardenal. Ahora, por otra parte, los diputados pentecostales utilizan la lógica de la realpolitik, práctica heredada sin duda de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Cuando combatió al Frente Sandinista. La entrada de los pentecostales en la política no solo fortaleció la identidad cristiana, entre comillas, ¿no? De la comunidad de ciudadanos, también permitió la introducción de un cuerpo de funcionarios cuyas creencias cristianas fundamentalistas ya se mostraban públicamente, ¿no? Aquí tenemos la creación del Día y la Plaza de la Biblia, ¿verdad? Luego el concordato que había sido denunciado en 1893. En junio de 2004, el presidente Enrique Bolaños expresa interés en restablecerlo. ¿Por qué? Porque el gobierno pretendía dar su opinión sobre la sucesión de la arquidiócesis tras el retiro del cardenal Miguel Obando y Bravo. Y Daniel Ortega, quien en su momento nominó a Obando y Bravo al Premio Nobel de la Paz, consideró que el gobierno de Bolaños provocaba repetidos conflictos con la Iglesia. Según Ortega, el gobierno iba por encima de la Iglesia Nacional para negociar con el Vaticano. Bueno, todo este debate tuvo un aire decimonónico, ¿verdad? Tras el deterioro de las relaciones entre el gobierno de Bolaños y el cardenal Obando y Bravo, que también ostentaba el arzobispado, el presidente quiso garantizar un aliado para su partido, el liberal constitucionalista, y entonces apeló a este antiguo mecanismo de concordatos que daban al gobierno la posibilidad de presentar al Vaticano sus candidatos al arzobispado. Bueno, la obsolescencia del sistema y la imposición política fueron tan flagrantes que la Iglesia ni siquiera lo aceptó. Además de que Ortega ya se había reconciliado con el cardenal, ahora el líder sandinista buscaba también el favor de la Iglesia, ¿verdad? Y al mismo tiempo limpió la imagen de Obando y Bravo, nominándolo al Premio Nobel de la Paz porque había perdido parte de su legitimidad política cuando Obando y Bravo estuvo implicado en escándalos de corrupción durante el gobierno de Alemán. El concordato no tuvo seguimiento, y luego ya, aunque el arzobispo era Leopoldo Brenes, continuó gobernando simbólicamente la iglesia, Obando y Bravo, ciertamente. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que reiteradamente Ortega ha hecho una instrumentalización política de las creencias de una forma impactante. Creo que tomé muchísimo tiempo para contar todo esto, disculpen más bien, y muchas gracias, ya yo aquí me detengo. Muchísimas gracias, Laura. Y no es, creo que esta contextualización con la que hemos iniciado, ¿verdad? Tanto de la década de los años 70, 80, como todo este planteamiento que nos ha hecho Laura, nos permite, digamos, tratar de acercarnos a las situaciones más recientes, ¿verdad? Que hemos escuchado a través de los medios de comunicación sobre la persecución a sacerdotes, el encarcelamiento de obispos y también el papel que han jugado los grupos evangélicos en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el último comunicado de la Junta Directiva Nacional, ¿verdad?, de la Convención Bautista sobre libertad de culto en Nicaragua, firmado y publicado recientemente, ahora en abril del 2024. Creo que todas estas situaciones contemporáneas están, digamos, se pueden leer y entender muchísimo mejor desde toda esta contextualización. Y en ese sentido, ¿verdad? No solo le damos la bienvenida nuevamente a Teresa, ¿verdad? Que tiene una mirada, una lectura un poquito más lejana, ¿verdad? Geográficamente, pero muy cercana, digamos, también por el conocimiento y los estudios que vienen haciendo sobre estos temas de libertad religiosa, participación de lo religioso en lo público y en lo político. Y aún quisiera preguntarle a Teresa, ¿verdad? ¿Cómo ve, cuál es su valoración de qué sucede durante la insurrección de abril del 2018 en Nicaragua, ¿verdad? ¿Y qué rol asumen entonces los líderes religiosos? Porque el 2018 sin duda es un momento también fundamental en el cambio de relaciones y de política, ¿verdad?
que es lo que nos ha llevado a denominar un régimen Ortega Murillo, ¿verdad? Tal como titulamos este conversatorio, que está caracterizado por algunas relaciones entre política y religión bastante claras, ¿verdad? Que no responden, digamos, a estas lecturas muchas veces ingenuas de que era un posicionamiento de izquierda frente a religión y por lo tanto era ateísmo frente a creencia. No, más bien vemos Nicaragua un caso totalmente distinto, ¿verdad? Donde la participación religiosa es muy importante y con una serie de juegos y reacomodos en lo político. Entonces, doctora eh, Teresa Flores, quisiéramos escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es su valoración de qué sucede en esta insurrección y cuál es el rol que asumen los líderes religiosos? Muy bien, muchas gracias, doctor Fajardo. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, la Ok, escuchamos bien. genial. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias a doctor Carlos y a Laura por la introducción. En realidad ese contexto, de hecho, he aprendido mucho ahora que los he escuchado y también nos ayuda esto a ampliar un poquito la mirada, a entender qué es lo que está sucediendo ahora con la relación Iglesia-Estado. Pero yendo un poquito al origen de esta nueva época, esta nueva relación que surge entre Iglesia y Estado en Nicaragua, podemos decir que desde las protestas que se desataron en abril de 2018, los líderes religiosos, la Iglesia como tal, ha sido uno de los sectores que han exigido, desde ese momento exigieron el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Hasta hoy lo siguen haciendo. Pero en aquel momento el papel que jugaron los líderes religiosos eh, lo hemos distinguido en a través de tres vías, ¿no? Una de ellas tiene que ver con líderes religiosos jugando un rol de mediadores, jugando un rol de testigos, porque al inicio de la crisis fueron sobre todo representantes de la Iglesia Católica los que participaron en los intentos de diálogo entre Daniel Ortega y entre las distintas coaliciones de la sociedad civil, ¿no? Que exigían, bueno, mejoras, que exigían liberación de los presos políticos, etc. Ahora, hubieron intentos fallidos de acercamiento. Ahora, luego de estos acercamientos se evidencia una falta de voluntad política, ¿no? Una falta de voluntad del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos a los que se llevaban, a lo que se llegaban en esos diálogos, ¿no? A las exigencias solicitadas por la sociedad civil. Y es por eso que en el año 2019 la conferencia episcopal pasó de ser mediadora, pasó a ser testigo y simplemente decide no continuar como parte del proceso de diálogo, porque evidentemente ellos identificaban que había ahí una especie de cálculo político de los que ellos no querían ser parte, no querían legitimar un diálogo en el que no habían resultados prácticos y ya pues sabemos ahora que eventualmente este diálogo no dio frutos, no se suspendió de manera definida porque no se llegaba a nada. Otro de los roles que se pueden identificar es que los líderes religiosos, la iglesia en sí, actuaba como una especie de refugio, como una especie de agente de asistencia humanitaria, ¿no? Y aquí podemos recordar lo que por los medios quizás era un poquito más fácil de identificar, y es que aquí había un rol evidente de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Las acciones de la Iglesia Católica fueron hasta cierto punto más visibles, ¿no? La forma en que asistían a los estudiantes que participaron en las marchas, la forma en que los acogían en sus templos o la forma en que hacían cadenas humanas durante las protestas para evitar la respuesta violenta de la policía o la respuesta de los grupos paramilitares, ¿no? Entonces, muchas de estas acciones fueron interpretadas por el gobierno no como el cumplimiento de la labor asistencial o de acompañamiento de la iglesia, sino que fue interpretado como un comportamiento propio de un cómplice del golpe de Estado. Entonces, de hecho, fueron este tipo de acciones de la iglesia lo que se toma como justificación para que posteriormente la Asamblea Legislativa acuse a los sacerdotes bajo la ley 1055, ¿no? Las que los calificaban como traidores a la patria. Ahora, respecto a la iglesia evangélica, se especulaba mucho al inicio que las denominaciones, alguna de ellas, todas, porque fueron distinto el grado de especulación, que estas no actuaban porque estaban a favor del gobierno,
¿no? O que la respaldaban, o que respaldaban a las autoridades de alguna manera. Pero con el paso del tiempo, en los meses siguientes, distintos representantes de iglesias evangélicas nos comentaron, por las labores de investigación que nosotros hacemos en el país, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos líderes religiosos y nos comentaron que debido a esta idea errónea de que eran cercanos al gobierno, muchos de los participantes de las protestas, muchas personas en general sentían miedo de acudir a ellos, ¿no? Sentían miedo de aceptar su ayuda. Y algo que hay que tener en cuenta es que a diferencia de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el caso de las iglesias evangélicas, los edificios no fueron usados, o los lugares de culto de la Iglesia Evangélica no fueron usados como refugios, porque en muchos casos estas denominaciones no contaban, y hasta ahora no cuentan con personal permanente, a diferencia de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto en muchos casos no les permitía abrir sus lugares de culto durante los momentos más críticos de la protesta. En otros casos nos comentaban que los jóvenes que asistían a iglesias evangélicas iban a casa de amigos que eran miembros o líderes de las iglesias, ¿no? Y en este caso, a diferencia de la Iglesia Católica, pues la ayuda se brindó a nivel un poco más interpersonal, ¿no? Más que institucional. Algunos otros jóvenes también fueron acosados por grupos paramilitares o por la policía cuando iban a dar medicina, cuando iban a dar alimentos a los jóvenes que estaban involucrados en las protestas, ¿no? Ahora mismo sí es más notorio, son más notorios los casos de represalias en contra de las iglesias evangélicas, pero al inicio de la crisis esto no fue así, ¿no? Incluso hoy, a pesar de los casos, de los casos que conocemos, que salen a la luz, creemos que aún existe un subregistro importante respecto a lo que pasa con estos grupos, ¿no? Debido al nivel de represión, al temor generalizado que existe entre la población. Y esto evidentemente no permite una denuncia con plena libertad. Y un último rol que identificamos es que la Iglesia y líderes religiosos actuaron como defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, ¿no? En el inicio de las protestas y en los años siguientes fue especialmente la Iglesia Católica la que fue más crítica, más vocal en contra de las medidas antidemocráticas, las medidas represivas del gobierno, y es precisamente esta postura que va en contra del discurso de las autoridades, ¿no? Es por esta postura cada vez más crítica de las autoridades eclesiásticas que, y especialmente después de la victoria irregular de Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de 2021, es que cada vez va aumentando y empeorando las presiones y los ataques en contra de la Iglesia Católica. Ahora, ha llegado esto a tal punto, ¿no? Que la situación en general ha sido objeto de análisis por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, incluso la Organización de los Estados Americanos, oficinas de las Naciones Unidas han manifestado preocupación respecto a lo que está pasando con el tema con el acoso sistemático en contra de líderes de la Iglesia Católica y más recientemente respecto de casos más notorios de la Iglesia Evangélica. Entonces, podemos decir que el rol se identifica en estos tres aspectos, ¿no? Como mediadores, como refugio, como agente de asistencia humanitaria y como defensores de derechos humanos y críticos del gobierno. Muchísimas gracias, Teresa. Creo que esto nos permite ahora tener un gran marco, ¿verdad?, de la situación nicaragüense en esta relación que es la que estamos conversando esta tarde entre iglesias, líderes religiosos, comunidades de las distintas denominaciones de fe y el papel de lo político y sobre todo en este contexto del régimen Ortega Murillo, ¿verdad? Que tiene una relación bastante clara en temas de persecución a algunos grupos y ahora, como comentaba, sobre este comunicado firmado por la Convención Bautista, ¿verdad? Más bien de apoyo al régimen. Y desde esa perspectiva, bueno, ahora queremos profundizar todavía un poquito más, ¿verdad? Después de tener esta descripción sobre qué pueden ser estas causas o pueden ser los elementos de aquellas situaciones o aspectos que explican algunas relaciones
Y quisiera preguntarle a Carlos, ¿cuál, cuál considera que son esas causas que puedan explicar, ¿verdad? Que agudiza la relación entre el régimen de Ortega Murillo en relación con las iglesias y los líderes. Ya escuchábamos ahora, ¿verdad? Un poco los roles que jugaron algunos grupos religiosos y ahí se nota alguna diferencia también propia de sus características, ¿verdad? Decía Teresa que hay, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay más facilidad de acoger en las iglesias porque generalmente tienen una mayor institucionalidad la Iglesia Católica. Eh, pero entonces, ¿cuál sería, según tu criterio, Carlos, estas causas o estos factores que explican, ¿verdad? La agudización de la confrontación, sobre todo a partir del 2018. Tienes el micrófono silenciado. Carlos, no te escuchamos. Ya, ahora sí. Perdón. Sí, no, decía sí, que la pregunta iba orientada a hablar de las causas de la insurrección civil, ¿verdad? Del 2018, y que hay dos causas que son las que, digamos, diríamos, causas inmediatas o aparentes. Uno es el decreto ejecutivo que perjudicaba directamente la economía de las personas adultas mayores pensionadas. Era un decreto que reducía el monto de la pensión, que aumentaba el aporte patronal y que aumentaba la edad para pensionarse. Ya antes había habido protestas hace un par de años, antes del 2018, por un motivo parecido. Y luego la segunda fue el incendio en la reserva Indio Maíz. eh, fue un incendio devastador y además a eso venía unido mucha denuncia por complicidad del sandinismo, del orteguismo, o bien del ortegamurillismo, como también lo llamamos, complicidad con colonos no indígenas que se han ido metiendo paulatinamente a ocupar las tierras de la reserva. Y por otra parte también una gran opacidad en el manejo informativo de lo que estaba pasando, de las medidas que se estaban tomando, de a quienes se les permitía entrar, etcétera, a cubrir lo que estaba ocurriendo en Indio Maíz. Es decir, que hay un tema de justicia social y un tema de justicia climática que tocaron el corazón del estudiantado universitario y lo hizo movilizarse, ¿verdad? Entonces, digamos que esas son las causas, razones aparentes del estallido. Sin embargo, bueno, diríamos que eso es apenas la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ya antes hubo manifestaciones de diverso tipo, ¿verdad? No era la primera vez que los jóvenes o que otros sectores de la sociedad se movilizaban. Ahora, pero esas movilizaciones no habían pasado más allá de algunas personas presas o golpeadas por la policía o por los grupos de choque que siempre han funcionado con la dictadura. Habría razones de fondos para que pasara lo que pasó. En primer lugar, lo que ya Laura mencionó, la centralización del poder, ¿verdad? Desde el 2007 al 2017 son 17 años en que la familia Ortega Murillo ha venido concentrando poder político, económico, sobre los medios de comunicación. La división de poderes cada vez se hace más difusa
y se evidencia la influencia y a veces la intervención descarada del Ejecutivo. Bueno, del Ejecutivo, aquí estamos hablando del presidente y de la vicepresidenta en el Congreso y en el Poder Judicial. Es interesante, digamos, y esto es fue una experiencia que yo conocí muy de cerca, el caso de las naturalizaciones, personas no nacidas en Nicaragua que solicitan ser naturalizadas, eh, por lo menos hasta el principio del 2019 que yo estuve en Nicaragua, eh, estaba atrasadísimo el procedimiento porque todo eso tenía que pasar por el visto bueno de doña Rosario Murillo. Y eso es nada más un botón de muestra de muchísimas cosas de esa índole, ¿verdad? Que nos pueden parecer absurdas o ridículas, pero que evidencian, digamos, un afán de controlar todas las dimensiones de la vida política y incluso la religiosa, etc. Eh, un segundo aspecto es la corrupción creciente también. Ahí el caso em, en el caso del antiguo magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, el doctor Roberto Rivas. Roberto Rivas era un tipo, ya murió, un tipo bastante corrupto, digamos, conocidamente corrupto, protegido de Monseñor Obando, y que incluso parece que la defensa, la protección que el régimen le dio a Rivas fue una de las razones que provocaron el acercamiento del cardenal con el dictador Ortega después de muchos años de distanciamiento. El acoso a organizaciones sociales y religiosas que después del 2018 se ha incrementado, pero que ya venía desde el 2000, por lo menos desde el 2010 en adelante. La supresión de facto de la autonomía universitaria también era evidente, digamos, como parte de mi trabajo era acudir a algunas actividades culturales en las universidades del Estado, y todas con bandera sandinista y en todas siempre con discursos de los rectores elogiando al régimen y saludando en ausencia a la compañera Rosario, etc. Un quinto factor es la resistencia al canal interoceánico. Esto principalmente es una lucha campesina que se venía dando en los años recientes antes del 2018 por parte del campesinado. eh, Había un convenio del régimen con una empresa china, y que esto, bueno, pues a los campesinados les preocupaba que se iban a inundar sus tierras y se las iban a quitar. Desde el punto de vista de los estudiantes más conscientes, era también una forma de entrega del país a intereses foráneos. Un evento ahí que aunque es muy particular, muy específico, pero que sí tuvo que ver, porque había ocurrido el 12 de noviembre del 2017, un par de meses antes, fue la masacre de la Cruz del Río Grande, cuando el ejército masacró a un joven de 16 y a su hermana de 12, que iban a visitar a su padre que estaba en la montaña, y eh, el ejército lo acusaba de ser un rearmado, y entonces masacraron a este grupo de personas, y eso generó, digamos, mucha indignación en la gente. Y lo séptimo es el silencio autoimpuesto. Eh, a mí me llamaba la atención cuando a mí me gustaba andar en bus ahí digamos, por Managua. En años anteriores, y principalmente, digamos, después del triunfo de la revolución, eh,
la gente en los buses siempre iba hablando durísimo, con sus grandes carcajadas, haciendo chistes de doble sentido, etcétera. Bueno, en el periodo que yo estuve desde el 2017 a principios del 2019, eh, realmente eso no era así. O sea, en los buses la gente iba en silencio, los buses iban cargados como siempre, con animales, con comida, etcétera. Pero ese jolgorio que se armaba, no ocurría nada. O sea, la gente iba en silencio, etcétera. Eh, claro, esto tenía que ver eh, con esa represión y era un silencio autoimpuesto que reflejaba y que finalmente era un grito en la oscuridad. Em, yo comentaba con mis compañeras y compañeros nicaragüenses en la embajada antes del 2018 y yo les decía, pero es que yo no siento que aquí la gente piense que hay algo mal. O sea, únicamente lo que yo captaba era ese silencio. Pero entonces ellos me decían, no, dice, es que así el pueblo nicaragüense es así. O sea, aquí hay cosas que se están generando muy desde el fondo del alma nicaragüense y vas a ver. Y efectivamente, eso pasó. Ahora, el, eh, esta bomba, digamos, esta bomba de sentimientos y de acontecimientos que fue creciendo, pero el detonante realmente fue la represión desproporcionada en Managua y en León. Es decir, no, al régimen se le fue la mano en la represión y y eso detonó que una protesta juvenil, estudiantil, para defender los derechos de los ancianos y con cierta conciencia ecológica se convirtiera en la insurrección civil más fuerte que ha vivido el régimen en los últimos años. Gracias, Carlos. Y creo que eh, ha mencionado un montón de cosas muy interesantes, pero quisiera tal vez retomar una o dos. Tal vez fundamentalmente el tema del poder, ¿verdad? Y un poder acumulado en distintos aspectos. Y lo segundo, una mención que has hecho a justamente todas las manifestaciones nacionalistas, podríamos decir, ¿verdad? A partir del uso de las banderas y todo en el espacio público, cuando asociado a los actos en los cuales pueda participar el gobierno. Esto, pues, generalmente en algunos sectores, ¿verdad? Lo analizan también como un tipo de religiosidad civil en ese sentido, ¿verdad? Y creo que pensando esos dos temas, ¿verdad? El tema del poder y el tema de una, llamémosle, religiosidad civil, casi que podríamos pensar eh, en el régimen, ¿verdad? De Ortega Murillo, en este sandinismo, como una especie de iglesia, una forma en la que se reproduce también el Estado, solo que en las formas más bien religiosas y eclesiales que ya hemos comentado anteriormente. Y quisiera preguntarle a Laura, desde esa perspectiva, ¿en qué formas el sandinismo Ortega y Murillo se convirtió en esta iglesia, ¿verdad? En una iglesia. Sí, muchas gracias más bien por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Yo diría que la instrumentalización política de la cultura de la vida en primera instancia ayudó a Daniel Ortega a convertirse en presidente en el año 2006 y a reelegirse indefinidamente de forma fraudulenta, como ya sabemos, ¿verdad? El Frente promovió la fe del pueblo en aquel momento como fórmula de reconciliación nacional
y pasó de una religión civil, en efecto, como mencionaba Juan Manuel, ya a la creación de una religión política, como la llama Salvador Giner, que es propia de los regímenes autoritarios. Ortega, por ejemplo, inauguró una plaza para la Biblia, ¿verdad? En aquel primer mandato, con un pastor que ofreció oración por los programas de gobierno. En esa actividad, Ortega anunció la entrega de 200 títulos de propiedad para la construcción de lugares de culto evangélico. También garantizó financiamiento para la publicación de 25.000 Biblias en Misquito. ¿Verdad? La lengua de los nativos de la costa caribeña, sí, los mesquitos, los mismos que habían luchado contra, contra el gobierno revolucionario en los años 80. Las acciones del gobierno han contradicho los valores laicos establecidos en la Constitución, ¿verdad? Valores laicos que en su momento defendió el sandinismo, ¿verdad? Y constituyen una estrategia política de primer nivel, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 14 declara la laicidad del Estado. Los artículos 29 y 69 garantizan el derecho a la libertad de conciencia y de religión. El artículo 124, la educación laica. Ningún artículo, ley autoriza la financiación o la promoción de una religión, ¿verdad? Es cierto que el prefacio de la Constitución nicaragüense incluye una dedicatoria a los cristianos comprometidos en la lucha revolucionaria desde su fe en Dios, porque aquí estamos hablando de la Constitución que fue emitida en 1985, si no me equivoco. Pero el alcance del proselitismo gubernamental llegó a un tope inimaginable, ¿no? Por ejemplo, en el periodo 2007-2010, los diputados presentaron el registro de 88 asociaciones cristianas, la mayoría de iglesias pentecostales, como constan los expedientes de la Asamblea Nacional. Esos legisladores fueron los mismos también que apoyaron la derogación del aborto terapéutico y fueron reelegidos tras la victoria de Ortega en 2006 sin necesariamente pertenecer al frente, ¿verdad? El tráfico de influencias que hubo ahí para obtener los votos de los creyentes se realizó sin ningún disimulo, ya independientemente del partido político. Es decir, ha habido muchas distintas tendencias que han participado realmente en la construcción de esta gran iglesia sandinista. Por ejemplo, en la celebración del 32 aniversario de la Revolución Sandinista, que eso fue el 20 de julio de 2011, Ortega dio el paso ya a la cristianización de la cristianización del Estado a la sacralización del frente con simbología cristiana. Ahí, bueno, ese evento fue en la Plaza de la Fe, Juan Pablo II, en Managua, en el escenario principal, decorado con un cáliz multicolor, estaban Ortega y su familia, Monseñor Eddie Montenegro y desde luego el cardenal Obando y Bravo, no podía faltar, que elogió la obra social del gobierno de Ortega. La ceremonia fue descrita como una misa revolucionaria donde la gente, según lo que decía Rosario Murillo en esa época, fue bañada con el Dios de los pobres. Bueno, este ritual de celebración que orquestó el Frente es muy significativo porque evidencia la convergencia entre el campo político y el campo religioso de una manera flagrante, ¿no? Ortega buscaba consagrarse como delegado de Dios y del pueblo, aprovechando el capital simbólico del cardenal y del Frente también, porque ya Ortega y el Frente no son lo mismo. Sin embargo, este efecto no convenció a todos los jugadores. Por ejemplo, ya en aquella época el obispo Silvio Báez criticó la compra de conciencias que se realiza a muchos sacerdotes en el país, ofreciéndoles bonos por guardar silencio o por apoyar al Frente Sandinista. Así en esa época, decía Báez, el uso del lenguaje, símbolos, ritos y fiestas católicas en su propaganda política, en su promoción gubernamental, es también una forma de persecución contra la iglesia. Báez también desaprobó que el gobierno de Ortega se llamara cristiano, justamente porque es un estado laico. Consideró que se trataba de una manipulación abusiva de la fe. Recordemos que Silvio Báez justamente fue uno de los primeros encarcelados, ¿verdad? Por el régimen recientemente, digamos, en términos de líderes eclesiales.
Según el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, esta eliminación de la distancia entre los ritos católicos y las prácticas políticas del Frente no solo estaba dirigida a las elecciones presidenciales, es la base de todo el proyecto político de Ortega. Es la garantía de ser reelegido buscando su consagración como caudillo, en lo que se ha convertido. De hecho, ha funcionado. Eh, el uso del simbolismo cristiano por parte de la sociedad política se naturaliza de tal forma que la laicidad pierde toda autoridad. El Estado incluso contribuye en algún momento a la financiación de las fiestas patronales. Las críticas a las acciones partidistas y gubernamentales que se apropian de estos rituales y lugares cristianos fueron minoritarias también. Nicaragua ha presentado un fenómeno muy interesante porque evolucionó de un escenario donde la participación de personas religiosas en la política aumentaba gradualmente a un escenario donde la cristianización de la política se priorizó hasta sacralizar al partido gubernamental y justamente excluir a la gente cristiana de la política. Hay transferencias entre un campo y otro que acaban diluyendo al final las fronteras entre ellos. El partido en el gobierno se sacralizó a través del populismo, mientras que la Iglesia Católica y las evangélicas actualmente se politizan en la resistencia contra el régimen. La transformación del partido sandinista y a través del gobierno en una especie de culto que utiliza la performatividad cristiano-sandinista atestigua la imposición de un aparato ideológico ajeno a cualquier democracia. El problema es que este no es un grupo cualquiera, es un grupo que fue revolucionario, se volvió junta de gobierno, se reconvirtió en partido político, fue gobierno y hoy día es una dictadura que busca su supervivencia a costa de las repercusiones en la vida y la ciudadanía de las personas nicaragüenses. Es decir, es una iglesia cuyo ídolo cada día pide más sangre en sacrificio y es la sangre de las y los nicaragüenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y este final con el cual nos aporta la lectura de Laura, ¿verdad? La figura del ídolo, pues sí, nos hace referencia a víctimas. Y bueno, al inicio decíamos que pero nuestra invitada, la profesora Teresa Flores, es coordinadora del Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina y en el observatorio, ¿verdad? Vienen haciendo un seguimiento justamente de estas situaciones de violencia, de víctima, ¿verdad? Hemos visto en este conversatorio toda la relación y el reacomodo del Estado nicaragüense, del régimen, en perspectiva, digamos, de su vinculación con las religiones y las iglesias. Pero ahora quisiéramos conversar más bien sobre las víctimas, ¿verdad? Las violaciones. Y por lo tanto quisiera preguntarle justamente a nuestra invitada, la profesora Teresa Flores, ¿cuáles han sido las principales violaciones que ustedes desde el observatorio han detectado en esta materia en Nicaragua? ¿Verdad? Las violaciones, obviamente, en relación con la libertad religiosa y un poco, si nos puede conversar también sobre cuál ha sido la metodología empleada para recopilar esos datos. Bien, muy bien. Bueno, antes de hablar en sí sobre los casos concretos o violaciones o tendencias en las violaciones al derecho a la libertad religiosa, sí es importante explicar que el análisis que hacemos desde el observatorio en torno a este derecho, en torno a la libertad religiosa, parte desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Entendemos este derecho desde un aspecto multidimensional, es decir, considerando el aspecto tanto individual como colectivo en su esfera privada y pública. Por ejemplo, podemos mencionar como parte del derecho individual el practicar actos de culto religioso, manifestar las propias creencias, recibir asistencia religiosa, impartir enseñanza, elegir la educación que quiero inculcar a mis hijos en base a mis convicciones y creencias. Y así muchos otros.
Y entre los derechos colectivos podemos mencionar el derecho que tienen, por ejemplo, las confesiones o las comunidades religiosas a establecer lugares de culto, a designar a sus propios ministros, a establecer relaciones con organizaciones religiosas del exterior, recibir financiamiento, etc. Entonces, en la medida que existen estas diferentes formas de ejercer el derecho a la libertad religiosa, entonces también es posible identificar distintas formas de limitar. Entonces, con esta mirada es que el observatorio en general, y para todos los países de la región, monitorea y analiza el estado de la libertad religiosa. Y en el caso de Nicaragua, ha sido un tema al que prestamos especial atención desde las protestas de 2018, en especial desde las protestas de 2018, cuando aún no se hablaba mucho sobre cómo esto estaba afectando a la iglesia. Nosotros ya estábamos empezando a hacer ese monitoreo por experiencias en otros países en los cuales ese tipo de gobierno con tendencia autoritaria influía y obstaculizaba de cierta manera las actividades del sector religioso. Entonces, con esa idea es que empezamos este monitoreo y esta atención a Nicaragua, ¿no? Ahora, a 6 años de las protestas, hemos identificado que el principal presupuesto de las vulneraciones de este derecho parte de la criminalización de la libertad de expresión. ¿Y esto qué quiere decir? Que en tanto las manifestaciones o en tanto las expresiones de opiniones basadas en la fe son percibidas como críticas o son percibidas como contradicciones a la narrativa oficial respecto de cualquier asunto de gobierno, esto se convierte en una justificación para que toda la maquinaria represiva apunte a un determinado líder religioso, a su familia, a su congregación, incluso a sus colaboradores más cercanos, y hemos visto casos de abogados o asesores legales de diócesis, etcétera, que también han sido, por la relación que tienen con líderes religiosos percibidos como la oposición, por eso también han sido detenidos, han sido arrestados, han sido sentenciados, ¿no? Ahora, todo esto se agrava ante el hecho de que existe ahora todo un marco normativo que se ha ido ajustando, se ha ido modificando, no al Estado de Derecho, sino a los intereses de los gobernantes, a los intereses de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, ¿no? Por lo que toda acción iniciada en contra de estas comunidades religiosas es en teoría legal, aunque evidentemente es muy cuestionable su legitimidad, ¿no? Una cosa es lo que diga el texto, pero otra cosa es aquello que justifica la norma y evidentemente no es que esta normativa sea en sí legítima, es más que nada arbitraria. Entonces, se ha llegado a un punto en el país en que el ejercicio mismo de la fe, el solo ejercicio de la fe cristiana, se ha convertido en una sospecha de delito, ¿no? Ahora, en este contexto se han identificado casos que van desde arrestos arbitrarios hasta sentencias de prisión. Sabemos el caso más emblemático de Monseñor Rolando Álvarez, que fue sentenciado a más de 26 años. Ahora ya se encuentra exiliado, pero ese exilio ha venido de la mano con la pérdida de la nacionalidad, no solo de él, sino de muchos otros sacerdotes más. Y con esta pérdida de nacionalidad también viene de la mano la pérdida de otros derechos, de todos sus derechos civiles y políticos en el país, ¿no? También se han identificado cierres masivos de organizaciones religiosas, y estos cierres involucran organizaciones educativas, de asistencia humanitaria, de organizaciones que atendían a la niñez, en general las que atendían a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y esto también va de la mano con la expropiación de los bienes muebles, de sus bienes inmuebles, el cierre de medios de comunicación cristianos, ¿no? Tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, y además están pues los casos de vandalismo, ataques, robos, profanación de lugares religiosos y lugares de culto, ¿no? Ahora, mencionaba hace poco que es más notorio últimamente aquellos casos que afectan a las iglesias evangélicas, pero esto tiene también como como una intención de trasfondo dar un mensaje a las distintas comunidades religiosas en Nicaragua. Incluso, y está el caso sobre todo de la iglesia evangélica más reciente, la denominación Puertas de la Montaña, en la que 11 pastores han sido ya sentenciados y han sido multados con cantidades exorbitantes de dinero. Ellos no hacían ningún tipo de crítica política, no hacían ningún tipo de
denuncie sobre lo que está pasando en el país, pero el nivel de influencia, el nivel de convocatoria que han tenido ha sido tal que esto ha sembrado temor en el gobierno, temor en las autoridades, y han querido de alguna forma limitar, detener ese nivel de influencia que tiene esta iglesia, porque evidentemente es un puesto, es un lugar que ahora mismo el gobierno no quiere ceder a nadie, ¿no? Ese nivel de llegada tiene que ser solo del gobierno y de nadie más. Y es por eso que entonces incluso aquellas denominaciones religiosas que hoy no hacen una crítica, no hacen una denuncia, se encuentran a la merced de lo que el gobierno decida, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo cómo poco a poco ha ido evolucionando, se ha ido eh, agudizando aún más la represión en contra de los líderes religiosos por el solo hecho de ser percibidos como opositores o como detractores del partido oficialista, ¿no? Ahora, respecto a la metodología, bueno, la investigación que nosotros realizamos tiene distintos componentes. Uno de ellos es que realizamos investigación de escritorio, pero también tenemos investigación de campo a través de colaboradores, tanto en el país como exiliados. Y además hacemos también eco de la información que es compartida por organizaciones con las que colaboramos de manera activa, ¿no? La idea siempre es identificar los casos que involucren una violación objetiva de lo que es el derecho a la libertad religiosa. No, y aquí es algo importante de entender, es que no se requiere que exista una motivación religiosa detrás de un hecho para que se configure como una violación este derecho. Basta que se limite alguna de estas dimensiones que comentaba hace poco, basta que una iglesia o un líder religioso no puede ejercer de manera plena sus libertades para identificarlo como una limitación o como una violación a este derecho. Muchísimas gracias, profesora. Eh, como, como hemos visto, ¿verdad? La relación de esta temática tiene varias maneras de eh, abordarse. Aquí el caso, la situación de Nicaragua la hemos abordado sobre todo desde su relación fundamentalmente de relación-Estado, ¿verdad? Y llegando a estas últimas participaciones que nos apuntan o que nos hacen ver cómo en Nicaragua en realidad hemos pasado a un Estado que se ha convertido o que ha creado, digamos, una religión civil, ¿verdad? Eh, y bueno, voy a leer algunos comentarios que nos han aportado en el chat del Facebook, ¿verdad? De las personas que nos acompañan. Creo que preguntas hay un par que podríamos referirnos, aunque en realidad los temas de las preguntas ya han sido abordados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Josette dice, es sumamente interesante, la relación iglesia-gobierno es cercana en la historia del contexto nicaragüense. Le cautiva mucho, dice, saber la participación de las iglesias pentecostales en toda la vivencia y en la historia nicaragüense y como ciertos grupos, primordialmente los pobres, se han inclinado al pentecostalismo y esto provocó efectos en el ámbito público. ¿Verdad? Después también hay otras personas ahí que van comentando, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que yo creo que no es de este espacio, luego podríamos ver, ¿verdad? Ernesto Chávez pregunta sobre la nacionalización de expresidentes de El Salvador, si era Rosario Murillo o Daniel Ortega, pero creo que eso no lo hemos comentado aquí como tal. Después dice, creo que aquí voy a leerlo como está, pero posiblemente la fecha no está adecuadamente puesta. Dice, desde el 2019, la jerarquía de la Iglesia Católica se ha fraccionado entre quienes ejercían la voz profética, tal como se destaca con fuerza desde el Concilio Vaticano II, y quienes guardan silencio. Para algunos el silencio es por complicidad y para otros es mecanismo de sobrevivencia. Entonces hace una pregunta, digamos, que si se pueden referir a este tema, ¿verdad? Después, Juan Carlos Gutiérrez hace un comentario, creo que ya fue abordado por Laura, ¿verdad? Sobre esa relación entre el Frente Sandinista y las figuras
dictatoriales utilizando rituales similares a la iglesia. Katia dice muchas gracias a las tres personas expositoras que ayudan a reconocer la fluctuación en los papeles de lo religioso en la política partidaria. Se confirma lamentablemente la tendencia de tomar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como moneda de cambio, donde confluyen las fuerzas políticas y religiosas conservadoras. Y bueno, entonces ahí tenemos varios comentarios a quienes agradecemos, ¿verdad? Y ya casi que para ir cerrando este espacio de conversación, estos encuentros siempre son como un abrebocas, ¿verdad? Nos ayudan, digamos, a encontrar elementos para discutir, pero aquí lamentablemente el tiempo no nos alcanza para profundizar y discutir todo. Y obviamente en lo que hemos escuchado esta tarde, hay muchos elementos que requieren una discusión, un análisis más pausado, pero bueno, tratando de dar una perspectiva así más general y de cierre casi, ¿verdad? Quisiera preguntar a las dos colegas que están, el profesor Carlos ha tenido que desconectarse de último momento. Entonces solo tenemos a Teresa y a Laura que nos acompañan para este cierre. Y quisiera preguntarles, porque en el fondo lo que hemos estado conversando no es solo la relación entre iglesias y Estado, sino también es en el fondo estos nuevos derechos y estos nuevos posicionamientos a los que se refería Teresa, ¿verdad? Donde la laicidad sin duda es un aspecto fundamental en las nuevas sociedades para regular la relación con las iglesias y el reconocimiento, por lo tanto, de los derechos, derecho de la libertad, derecho de la igualdad, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles tanto a Laura como a Teresa, de qué forma sería posible conjugar la laicidad y el respeto a la libertad religiosa en Nicaragua, después de tener presente toda esta contextualización que hemos visto donde la historia de Nicaragua está atravesada desde los años 60, que es lo que vimos, y eso que no nos fuimos más allá, ¿verdad? Por una relación constante y reconfiguración de relaciones de fe, relaciones de iglesias, relaciones con el Estado, ¿verdad? Bastante complejas y dinámicas. Entonces, en la situación actual, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se podría conjugar esta noción de laicidad y respeto a la libertad religiosa en Nicaragua? Entonces, no sé, Teresa o Laura, si quieren. Mm, Bueno, sí, ya puedo intentar dar un comentario al respecto. Y creo que debemos partir de la idea que la laicidad como tal, como esta forma de relación entre iglesia y Estado, no es un término negativo, ¿no? De hecho, un Estado laico entendido en su real dimensión, es decir, desde la idea de un Estado neutral, ¿no? En el que se debe hacer lo posible, o que el Estado debe hacer lo posible para proteger la libertad religiosa en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, para todos los grupos, sería una forma de gobierno bastante ideal para los grupos religiosos, ¿no? Ahora, un Estado neutral debe reconocer también que la religión no solo tiene esta dimensión privada, ¿no? Sino que también existe una dimensión pública, o sea, no es solamente un asunto privado de los ciudadanos. El hecho de profesar una determinada religión involucra aspectos públicos, ¿no? Como por ejemplo el contar con un lugar de culto para expresar y difundir las ideas, el derecho de fundar una escuela confesional, ¿no? El de observar días de descanso en centros laborales, operar organizaciones confesionales de asistencia humanitaria. Aunque uno no quiera reconocerlo, la religión permea los espacios públicos. Deben haber regulaciones o libertades que se deben regular para que esta manifestación se haga bajo derecho, ¿no? Que no afecte los derechos de los demás, que no afecte el orden y la moral pública, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno que existe, que persiste, que es regulable, debe ser regulable, pero siempre considerando este aspecto neutral del gobierno, ¿no? Ahora, en este contexto, la forma en que creo que se podría conjugar esta laicidad con el respeto a la libertad religiosa en Nicaragua tiene que ver con que el gobierno
bueno, no con que el gobierno promueva una religión en particular o cese sus hostilidades con una religión en particular, sino que cumpla con sus deberes de hacer y de no hacer, ¿no? Es decir, por un lado debería brindar esta base equitativa para que todas las religiones se desarrollen de manera plena y por otro no debe obstaculizar sus actividades, ¿no? Tiene que ver con que deje de interferir en los asuntos internos de los grupos religiosos, lo que sabemos que claramente no sucede, ¿no? El hecho de que existan sacerdotes exiliados, que se despoje de personalidad jurídica a escuelas, a las organizaciones religiosas, que se prohíban procesiones por Semana Santa, que no se permita financiamiento ni público ni privado, pues no es una señal de una relación iglesia-estado neutral, sino todo lo contrario. Ahora, tampoco es que se trate de una política de Estado antirreligiosa, porque pues ya lo decía también Laura, ¿no? El gobierno, especialmente los Ortega Murillo, siempre hacen referencias a esta religión, nunca se sabe, o todo depende del calor político, si es que es afín a la Iglesia Evangélica o a la Iglesia Católica, ahora a ninguna, ¿no? Pero en todo caso, sabemos que lo que en realidad hacen es este uso político de la religión, e incluso algunos he escuchado, ¿no? que han mencionado que se está intentando instaurar una especie de religión paraestatal, ¿no? Una que solamente puede existir en tanto sigan los lineamientos de los gobernantes actuales, ¿no? Entonces, se va a poder conjugar esta laicidad y el respeto a la libertad religiosa en la medida en que el gobierno de Nicaragua realmente permita el libre desarrollo, el libre ejercicio de este derecho eh, por igual a todas las denominaciones religiosas en el país y deje de estar obstaculizando su desarrollo. Muchas gracias, Teresa. Laura. Sí, muchas gracias. Bueno, pienso que la cristianización del Frente Sandinista contribuyó a la distorsión de la laicidad, ¿verdad? Hay que ver que hay prácticas históricas que pueden dar cohesión, ¿verdad?, para la comunidad de ciudadanos y que eso se observa en la construcción de las fronteras republicanas de Nicaragua entre 1837 y 1950. Por eso Juan Manuel decía, pues podríamos remontar más atrás, claro, Nicaragua es un estado laico desde el año 1893, ¿verdad? Entonces tenemos que la laicidad jurídica, la secularización de las instituciones públicas y el reconocimiento constitucional de la ciudadanía a las mujeres en su momento marcan una época caracterizada por la construcción de soberanía y ciudadanía, ¿verdad? La posterior llegada de umbrales de confesionalización arrastrados por esta afinidad electiva entre política y religión cortó cualquier intento de arraigar los valores republicanos que han sido reemplazados por valores cristianos en Nicaragua. La defensa de la laicidad se ha convertido literalmente en la exigencia de un tema abstracto para la población, ¿verdad? En consecuencia, las valoraciones que se refieren únicamente a la defensa de la laicidad son muy raras. Nicaragua presenta, sí, la separación constitucional del Estado y las iglesias, pero el Estado está controlado por creencias cristianas politizadas con fines populistas, la afinidad electiva entre la sociedad política y la Iglesia Católica, que luego incluía también a las iglesias evangélicas mayoritarias, tuvo repercusiones palpables en el campo de los derechos humanos, específicamente en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, y aquí es donde el Estado encontraba los principales límites para la implementación de las medidas de laicidad. No obstante, hoy día que ya las iglesias no apoyan al régimen, yo diría que no hay que olvidar, ¿no? Que tanto, que todas las iglesias que hoy se ven perseguidas, todos los sacerdotes y pastores exiliados, torturados, encarcelados, en su momento apoyaron a este régimen, ¿eh? Yo diría que no olvidemos también eso, ¿verdad? Ahora yo siento que volvemos a las coordenadas del año 77, donde un movimiento popular apoyado por la mayoría de las iglesias se está consolidando, se enfrenta al régimen orteguista, tal como hace 45 años el pueblo nicaragüense se enfrentó al régimen somocista. Y
siento que las libertades religiosas están absolutamente desprotegidas en Nicaragua, no ahora, hace mucho tiempo. Entonces, me parece que es más importante pensar ahora en la integración, ¿verdad?, de las iglesias dentro de este movimiento cívico, popular, autoconvocado, ¿verdad?, que hemos visto desde la insurrección de abril del 18, donde hay diversos grupos, hay muchos liderazgos emergentes, hay formas organizativas de comunicación horizontal, ¿verdad? Hay una agenda crítica que exige justicia, libertad y democracia, y no puede haber libertad religiosa si no está cobijada justamente por estos grandes principios. Muchísimas gracias, Laura, y también a Teresa Flores por estos comentarios y estas valoraciones sobre esta relación. Y bueno, quisiera preguntarles ya ahora sí, para ir cerrando, si tienen todavía algún comentario o algo que aportar sobre este conversatorio. No, no, por mi parte no. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Agradecer el espacio del Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional en Costa Rica por promover la reflexión sobre la región centroamericana. Gracias, Laura. Y bueno, quisiera también agradecer a quienes hicieron comentarios, ¿verdad? Ya había leído Juan Carlos Gutiérrez, Katia Castro, a Nidia Fuentes, José Cortés, Joaquín Montoya, ¿verdad? Y creo que si Loida Pretis, ahí si se me pasó alguno, me disculpan. Quisiera agradecerles mucho por su participación y invitarles desde ya, hablando justamente sobre el tema de laicidad, a nuestra próxima actividad del observatorio. Es una actividad híbrida. Pueden acompañarnos presencialmente aquí en la Universidad Nacional el jueves 27 de junio a las 10 de la mañana, o también nos pueden seguir por la página del observatorio, el Facebook, ¿verdad? Observatorio de lo Religioso. Es la presentación del informe de investigación Significados de la laicidad en la opinión pública. Es un proyecto que tiene como propósito, y la actividad tiene como propósito, compartir los resultados de la investigación sobre cómo se elaboran los significados e interpretaciones atribuidos a la noción de laicidad en Costa Rica en nuestro siglo. Entonces, tomen nota, ¿verdad? En el Facebook vamos a poner la fecha, la invitación, pero desde ya cordialmente invitados e invitadas a que nos acompañen. Entonces, muchísimas gracias a Teresa Flores por acompañarnos en este espacio, también a Carlos, que bueno, se desconectó unos minutos antes, ¿verdad? Y a Laura Fuentes por su participación y por los valiosos aportes y la discusión que hemos generado en este espacio. Entonces, muchísimas gracias y cordialmente invitados e invitadas para otro momento. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Un momento.